Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Cómo quedaron del Bien, todo parcial? tranquilo. ¿Todo tranquilo? Vamos todavía. Vamos todavía. ¿Cómo quedaron del parcial? ¿Cómo anduvieron con el parcial? ¿Qué tal? Debe haber ido bien, calculo, ¿no? ¿Sí? No. Ese silencio me preocupa. Sí, vamos, a eso, con fe, sí, sí. No puede ser que nos preocupe un parcial, un único parcial. Les avisó, creo que ya habían coordinado con Nicolás que mañana vamos a hablar del tema vamos a tomar evaluación, pero hablar básicamente del tema de los talleres maker, ¿no? Están notificados de Elvio, ¿o no? ¿Qué le toca a cada uno? Eso, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces mañana nos veremos con este tema y ya cerramos esta primera tanda de evaluaciones, así que vamos a andar bien. Bueno, vamos a poner entonces a grabar. Ahí estamos. Ahí. Y ¿lo puse a grabar? ¿O no? ¿Qué hice? Así, lo anulé. A ver. Ahí. Ahí está. Ahora sí lo puse a grabar. Muy bien. Ya estamos grabando, entonces vamos a ver el tema del lugar geométrico. Hoy seguimos con los temas y vamos a ver el tema, la cuestión de lugares geométricos, algo de resonancia vimos, creo, antes, ¿no? Si no me equivoco, habíamos hablado, bueno, ya hablamos un par de veces de resonancia. Hoy vamos a ver el tema que se deduce directamente de la resonancia, que es la cuestión de los lugares geométricos eh, cuando yo tengo elementos variables en un circuito. ¿Cómo funciona? Vamos a aprovechar nuestros extraordinarios conocimientos de diagramas fasoriales para mirar cómo se comportan los circuitos y ver qué podemos deducir de ese comportamiento. ¿Se acuerdan? Habíamos definido la vez pasada qué es la resonancia. ¿Cuándo un circuito es resonante? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo un circuito es resonante? Y ustedes ahí me dicen, ¿un circuito es resonante? ¿Cuándo? Dale, ¿quién? ¿Quién se anima a decirlo? De a uno, no se peleen por la participación. Dale, el que escuche el micrófono, o la que escuche el micrófono, quien quiera que sea. Un circuito resonante cuando en la impedancia total, bueno, no es la definición que dimos la última vez, pero básicamente yo me la acuerdo así, que es cuando en la impedancia total la parte capacitiva y la parte inductiva se anulan. Bien, o sea que cuando podríamos decir... XL es igual a XC. Y más que eso, además, cuando la parte imaginaria es nula, y eso hace que la corriente y la tensión estén en fase. Acuérdense, la cuestión más importante de todas es que la corriente y la tensión estén en fase. Eso es lo más importante, ¿sí? O sea, un circuito es resonante con dos condiciones. Primero, tiene capacitores de inductancia, porque si no, si el circuito tiene resistencia solo, siempre es resonante. O podríamos decir, un circuito con resistencia siempre resuena. No, no resuena. No hay nada que resuene en un circuito con resistencias puras, solamente. ¿Sí? Resonar quiere decir que la energía que se guarda en forma de campo eléctrico en un capacitor está justo a la misma frecuencia y en oposición a la misma frecuencia de guardado de la energía en el campo magnético en una bobina, de forma tal que una vez que yo los alimenté, que yo cargué por primera vez esos campos, después siempre, como si fuera una hamaca, ¿sí? Se van pasando la energía de un campo al otro sin reclamar la energía a la alimentación, que es lo que a mí me interesa. Estamos, como no se consume esa energía porque es reactiva nada más, es decir, sirve nada más que para poner, es como
si uno tuviera que esperar, de hecho, digamos, lo que nos pasa cuando, vas a tirar la cadena en el baño, ¿qué tenés que hacer? Tenés que esperar que se cargue la descarga, tenés que esperar que se llene de agua la descarga. Entonces, eso quiere decir que se está cargando energía reactiva en esa descarga, ¿sí? O un tanque de agua empieza a dar agua una vez que pasó cierto nivel mínimo. El nivel mínimo ese, ¿lo podés sacar? No, porque es hasta donde está el tanque, la primera parte del tanque. Eso es reactivo, ¿sí? Eso es reactivo, pero lo necesitas porque si no, el agua que va por arriba no se hubiera cargado, que es la que vos podés hacer bajar por la canilla. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, un circuito es resonante si tiene presentes capacitores e inductancias y además no se nota que están presentes esos capacitores e inductancias, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver si se pueden o no poner en resonancia circuitos que tienen un parámetro variable y ver si tienen más de una forma de resonar o no. Lo vamos a analizar en base al diagrama fasorial. Esto es fácil de ver si lo tienen desarrollado en el video de teoría. Yo ahora no lo voy a volver a hacer, esto de por qué razón tiene la forma que yo voy a decir que tiene. Lo van a tener que ver en el video de teoría. Una vez que se deduce, ya siempre después aplican el hecho que yo voy a aplicar ahora. La cuestión es la siguiente. Si yo tengo, se ve el diagrama, ¿no? ¿Lo tienen a la vista? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Me ha pasado a veces que hablo y resulta, y después me dicen, pero profe, ¿dónde está dibujando? No, por eso pregunto siempre. Bien, vamos a suponer que yo acá estuviera circulando una corriente I total y acá tengo I sub 1 e I sub 2. ¿Estamos? I sub 2. Sí, vamos a concentrarnos primero en I sub 2 solo. I sub 2 solo. Primero vamos a ver esto. Si yo tengo I sub 2 solo, fíjense que I sub 2 está alimentado con la tensión de 12 volts, ¿sí? Pero tiene la característica de que el parámetro inductancia es variable. Y es variable de 0 a infinito. Entonces, yo puedo decir que la inductancia, el módulo de la inductancia, va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Hasta infinito, lo que quiera que signifique el infinito. Yo podría calcular I sub 2 al menos en sus valores extremos con bastante facilidad, porque yo puedo decir, para XL infinito, ¿cuánto vale I sub 2? Para XL infinito, ¿cuánto vale I sub 2? I sub 2 vale ¿qué? Ustedes me dicen. 0. 0, ¿y el ángulo? ¿El ángulo cuánto? 90. Menos 90, menos 90. ¿Está? ¿Por qué? Porque, digamos, 6 más JXL o 6 más J infinito, 6 más J infinito es J infinito. ¿Está? Como es J infinito y la corriente I sub 2 es B sobre J infinito, infinito, así me queda que esto es 0 de módulo con menos 90 de ángulo. ¿Estamos? Por eso lo escribí. Bien, de un lado tengo esto, del lado del infinito tengo esto, que era lo más complicado. Del lado de 0, ¿qué valores tengo? Para el parámetro XL igual a 0, ¿cuánto vale I sub 2? I sub 2 vale, en este caso, fíjense, tengo una resistencia de 6 y tengo una tensión de 12, ¿cuánto vale I sub 2? 2 amperes con ángulo 0. Exactamente 2 amperes con ángulo 0. Justamente, perfecto. Tengo 2 amperes con ángulo 0. Ahora voy a dibujar el diagrama fasorial. Ya les tomó el ingeniero Santini, así que entiendo que ustedes redominan el tema del diagrama fasorial. Acá pongo mi tensión de 12 volts. ¿Sí? Acá pongo mi tensión de 12 volts. Ahora, mi corriente I sub 2
tiene que ir desde un valor máximo de 2 amperes con ángulo 0, o sea, lo voy a trazar acá, ¿sí? Voy a decir que, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande, que, por ejemplo, desde acá, que son 2 amperes, ¿sí? 2 amperes. Para allá, para abajo, ¿sí? Van a estar todos los valores posibles de I sub 2. ¿Por qué tiene esta forma así? Está explicado en la teoría, pero tiene esta forma así. Fíjense que el último valor, digamos, para XL igual a infinito es 0 con ángulo 90, así que está acá, miren. Si yo lo agrandara, lo mirara con una lupa, esto sería casi 0 de valor, la flechita, pero el ángulo sería menos 90, o sea, sería un vectorcito que estaría ahí, ¿me siguen? ¿Sí? Sería un vectorcito que estaría ahí. Entonces, I sub 2 va a estar de acuerdo a los valores que vaya tomando X sub L, va a estar, por ejemplo, acá, va a estar, por ejemplo, acá al lado, va a estar, por ejemplo, acá, o se va a ir achicando acá, ¿sí? Se va a ir achicando por acá o se va a ir achicando por acá. Es decir, todo este semicírculo verde que está acá es el lugar geométrico de I sub 2, de la punta del fasor I sub 2. Es una semicircunferencia. ¿Por qué está para el lado de abajo? Porque la corriente constantemente tiene que estar del lado inductivo, resistivo inductivo, ¿sí? Va a ser resistivo puro recién en 0, digamos, va a ser resistivo puro en 2 amperes y va a ser inductivo puro recién en 0. Ahí va a estar en esos menos 90, pero va a recorrer una semicircunferencia hacia abajo. Si el parámetro que yo estoy haciendo variar fuera un capacitor, estaría del lado de arriba, después lo vamos a ver, ¿sí? En este caso queda del lado de abajo. Hasta acá me siguen, necesito ir paso a paso para que ustedes me vayan entendiendo. Hasta acá se entiende la causa de la semicircunferencia, a buscarla en los videos de teoría. Crean acá, digamos, en esta explicación, crean melón, ¿sí? Así, créanme que en este caso es una semicircunferencia. Siempre que tenga un parámetro variable, un solo parámetro variable, hay una semicircunferencia que describe todos los puntos donde va a ir terminando I sub 2 de acuerdo al valor que vaya tomando X sub L. Y ojo, X sub L va a agrandarse hacia el lado del origen. O sea, X sub L va de 0, de 0 acá, 0 acá, a, bueno, no con este color, vamos a ponerlo con naranja, de 0 acá a infinito acá. ¿Sí? Infinito acá. Va al revés la variación de lo que parece que fuera. ¿Sí? De 0, el 0 está en la horizontal, a infinito en la otra punta. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Maravilloso. Si esto está entendido, entonces ahora podemos pasar a ver cuál es el lugar geométrico, voy a borrar esto, cuál es el lugar geométrico de I sub t, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles valores de I sub t? Sobre todo para saber si I sub t en algún momento tiene resonancia o no. I sub t es igual a I sub 1 más I sub 2. Y sub 2 es esto que acabamos de describir. Y a eso hay que sumarle vectorialmente I sub 1. Fíjense, I sub 1 tiene un valor fácil de calcular. I sub 1 es 12
sobre 6 más J6. No, sobre 6 menos J6, perdón. Sobre 6 menos J6. Es decir, 12 sobre raíz de 2 por 6 con ángulo 45 grados negativo. ¿Sí? Entonces esto me da 12 sobre 6 es 2, 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2 con ángulo menos 45 grados. ¿Estamos? Esa corriente que está ahí la voy a dibujar también fasorialmente para poder llegar a esta ecuación. Yo quiero ver si I sub t tiene resonancia, sí o no, si resuena. Quiero ver eso. Entonces, ¿cómo hago? Voy a dibujar mi diagrama fasorial. Señor. Ah, sí, sí, perdón, le erré. Sí, señor, muy bien. Es que eso es lo que quería escribir, me olvidé. No, le erré en la cuenta yo. Lo hice así tan a la apurada que le erré en la cuenta. Soy horrible haciendo cuenta. Así que vos, si notás que le pifié, corregime, porque si no, seguimos de acá a infinito. Bien. ¿Cómo hago el diagrama fasorial? Vamos a ver. Vamos a dibujar nuestros 12, no así, sino que lo vamos a dibujar con un fasor en forma de un vector, digamos. Le vamos a poner los 12 volts que están ahí, lo voy a dibujar como una línea y después voy a dibujar mi corriente. Esto va a ser los 12 volts. Esto va a ser los 12 volts. Ahora voy a dibujar mi corriente I sub 1. La corriente I sub 1 está con naranja. Vamos a hacerla con naranja. La corriente I sub 1 está acá a 45 grados. Suponete que eso fueran 45 grados. Tengamos en cuenta que no tengo transportador acá. ¿Sí? Y esto vale 1,41 amperes con ángulo 45 grados adelantado, ¿sí? Y es I sub 1. Y después, sumado fasorialmente, va I sub 2, ¿sí? Sumado fasorialmente va I sub 2, así que nos vamos a hacer un lugarcito acá y lo vamos a poner. Vamos a borrar esto y lo vamos a poner. Vamos a ponerlo acá. Entonces, sabemos que de diámetro tiene 2, ¿no? Porque va de 0 hasta 2 amperes, dijimos. Así que de diámetro por este cálculo que hicimos acá, el cálculo en 0 es 2, va de 0 a 2, va acá. Entonces, esto es 2 amperes como máximo, ¿sí? Que puede llegar a tener el valor de I sub 2. Y después yo sé que esto es una semicircunferencia. ¿De radio cuánto la semicircunferencia? ¿Cuánto de radio la semicircunferencia? ¿Cuánto tiene este radio de 1 acá? amper. Claro, 1 amper. La mitad de los 2 amperes del diámetro, ¿no? Bien, perfecto. Entonces son 2 amperes en la horizontal, 1 amper, y sé que en cualquier parte de acá, está la corriente que corresponda de I sub 2. En alguna parte de por acá, y en particular en este lugar de acá, donde yo acabo de dibujar el último fasor, este de acá será I sub 2 de resonancia. ¿Por qué digo que este es el valor I sub 2 de resonancia? ¿Por qué digo eso? Este que está acá. ¿Por qué es I sub 2 de resonancia? Porque la suma fasorial te queda una sola en R, o sea, con grado cero. Exactamente. Porque si yo tengo que sumar I sub t como I sub 1 más I sub 2, I sub 1
está clavado en esta posición, pero I sub 2 varía. Entonces, I sub t es todas estas posibilidades, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, o la resonante es esta última, desde acá hasta acá, ¿sí? Que es la que queda en fase con los 12 I sub t resonante, será esa que está ahí. ¿Cuántos valores posibles de resonancia tiene este circuito si yo me fío en el ajuste si yo solamente puedo variar la bobina como parámetro de ajuste? ¿Cuántos valores de resonancia posibles hay? Uno. No hay más. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué o no? Sí, sí. Muy bien. Sí, dale. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque depende, vos podrías ajustar el valor. Fíjate que acá, ¿de qué dependés para tener un valor o dos valores? ¿De qué dependés? De la posición. Dale, dale. Sí, sí, si te confías en las ecuaciones podría ser, pero si no, fíjate que vos, si yo agarro I sub 1, y vos imaginate que I sub 1 es como la caña del pescador, ¿viste? Con medio mundo, ¿viste pescar alguna vez con medio mundo? Si I sub 1 fuera la caña del pescador del medio mundo y te imaginás que el fasor tensión es el agua, digamos, lo que tenés que hacer es bajar I sub 1 hacia el agua para tener dos valores, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? O sea, sumergí el medio mundo en el fasor tensión. Mirá, te lo dibujo acá en un costadito, digamos. Si yo hago lo mismo, bien desprolijo, pero si yo hago lo mismo con I sub 1, pero ahora I sub 1 lo bajo en ángulo, ahí te corta en dos lugares, ¿ves? Te corta en dos lugares. ¿Qué otra cosa te podría pasar además de que te corte en dos lugares? Que te corte en uno, lo que nos está pasando acá, o que no te corte, porque si, claro, si hizo uno se va para arriba, si hizo uno se va para arriba en valor, me queda muy, muy levantado y me lo saca del agua. ¿Me seguí hasta ahí? Bien, perfecto. ¿Qué tengo que tocar en ISO 1 para que haga eso? Importante. La pregunta es para todo, no solamente para vos que estabas contestando recién. ¿Sí? Aumentar el ángulo. ¿Cómo? Aumentarle el ángulo. Sí, sí, pero aumentarle el ángulo no es una posibilidad. Yo tengo elementos eléctricos. ¿Qué toco? Eléctricamente, ¿qué hago? ¿Entendés la pregunta? O sea, Aumentás el valor del capacitor. aumento el valor del capacitor y entonces, ¿qué tengo? Y tenés una corriente mayor. ¿Sí? Mayor. No, Si aumentás el valor del capacitor. perdón, disminuir el valor del capacitor porque El valor, eso a ver, vamos a arreglarlo, guarda, porque el razonamiento inicial estaba bien, pero hay que pensarlo bien. Si disminuís el valor de la reactancia capacitiva, esto de ahí, o sea, si vos en lugar de poner menos J6, ponés menos J3, la corriente aumenta reactivamente. claro. ¿Tá? Aumenta reactivamente, pero para disminuir el valor de la reactancia capacitiva tenés que aumentar el tamaño del capacitor, porque la reactancia capacitiva es 1 sobre J omega C. ¿Estamos? O sea, el capacitor en sí lo tendrías que agrandar, con lo cual bajás la reactancia capacitiva y entonces haces el efecto. ¿Se entiende? Lo aclaro porque el razonamiento es complicado. ¿Qué otra cosa podrías hacer? ¿Qué otra cosa podrías hacer? Podrías, qué sé yo, achicar, agrandar la resistencia, porque si agrandás la resistencia, lo que haces es dejás el valor de, digamos, corres el ángulo a hacerse más capacitivo. Entonces se levanta
la corriente, ¿sí? Se levanta la corriente. Cuanto más chica sea la resistencia, menos incidencia tiene. Digamos, una resistencia de 0 te pone ese ángulo levantado a 90 grados, exactamente. ¿Estamos? Con lo cual tenés, si yo pusiera esta resistencia de 6, la resistencia esta, porque son justo las dos de 6, pero si yo pusiera la de la izquierda en 6, la de la izquierda que está en 6, la pusiera en 0, ¿sí? Esto se levantaría para acá. Estamos hasta el valor 2, porque tenés menos J6. Entonces ya no tocaría ahí. ¿Estamos? Otra forma de hacer lo mismo. ¿Qué otra forma tendrías de hacer tocar o de obtener más frecuencias de resonancia? De hacer que se me meta en el agua el medio mundo, digamos. ¿Qué otra forma podés hacer? ¿De qué otra forma lo podés hacer? Y agrandás el medio mundo. Agarrás y haces que esto se haga así. ¿Está? ¿Y eso cómo lo lográs? Agrandando esto de acá. Acordate que los 2 amperes, estos, surgieron de hacer B sobre R solo. Entonces, si achico R acá, si achico R en la derecha, y por ejemplo en lugar de 6 le pongo 2 ohms, ya me quedan 6 amperes. Si yo tengo 6 amperes, esto se agranda y baja mucho más. ¿Estamos? Entonces, ahí tengo, ¿cuántas frecuencias de resonancia tendría yo en este caso? ¿Cuántas frecuencias? Vamos a suponer que yo pongo 2 ohms. Borremos acá. Esto, ¿se entiende la pregunta que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cuántas frecuencias de resonancia tengo ahora? Porque una frecuencia de resonancia tengo seguro acá. En el punto este en amarillo, a ver en qué color lo hago. En verde, vamos a ponerle, a ver, verde. Pongo verde. Esta es de resonancia seguro. Esta, en la curva roja grande, digo, ¿eh? Esta es de resonancia seguro. ¿Sí? ¿Y dónde está la otra? El otro punto de resonancia, si es que hay o no hay. Son 2 valores de resonancia. Sí, donde cruza el eje también. Es otro valor. Claro. Porque es una cuestión de escalas, ¿sí? Porque la escala de corrientes no tiene nada que ver, no tiene ninguna imposición con respecto a la escala de tensiones. Entonces, a donde cruce la prolongación del fasor tensión, hay también un valor de resonancia. Un valor, no una tensión de resonancia, digamos, un valor de resonancia, una X de resonancia se puede deducir también ahí, ¿sí? Una XL de resonancia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Vamos a mirar otro ejemplo ya que estamos y así vemos otro caso. A ver. Bueno, tengo el mismo, pero lo podemos cambiar nosotros. Vamos a cambiarlo. En lugar de que sea XL, tan distintos los valores, pero no me suma ningún interés. Vamos a suponer que ahora pongo variable el capacitor. Yo pongo variable el capacitor. ¿En qué cambia esto? Que ponga variable el capacitor. ¿Cómo va a ser el diagrama? ¿Cómo va a ser el diagrama? De a uno, díganme. ¿Cómo es el diagrama? Espejado hacia abajo, ¿no? De la tensión, como era antes, espejado hacia abajo. Hacia abajo, exacto. ¿Por qué? Porque ahora tengo, digamos, I sub 2 es la que es fija e I sub 1 es variable. E I sub 1 es variable. Y yo siempre tengo que hacer la suma de los dos. Entonces, si yo me fijo en el diagrama, lo que voy a tener va a ser una I sub 2 fija puesta para abajo, una I sub 2 fija puesta para abajo, y una I sub 1 que va a ser resistivo
inductiva que va a tener esta forma así. Donde voy a tener en este dibujo, no sé los cálculos, después lo hacemos, ¿sí? No, estoy diciendo conceptualmente, donde voy a tener dos valores de resonancia, ¿sí? Dos valores de resonancia. Y nada más que dos. Fíjense que la corriente tiene el semicírculo para arriba porque tengo un capacitor acá. Tengo un capacitor, nada más que por eso. ¿Y qué pasaría si no es... Hasta acá esto se entiende? O párenme, chicos, para preguntar, por la duda, porque yo, ustedes saben cómo es, yo arranco y no paro. Me paran ustedes. Preguntas hasta acá. Consultas. Su pregunta no molesta. Nadie está entendiendo un pomo, alguien está entendiendo a alguien. A algo digo, o estoy solo hablando. Díganme. ¿Se entiende hasta acá? Hay que hacer los ejercicios, por supuesto. Sí, pues yo lo vengo siguiendo. Sí, Bien. sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien, bien, espero que sí. Espero que sí. Muy bien. Supongamos ahora, vamos a hacer un planteo más y no jodemos más. Vamos a ver de nuevo. Vamos a volver a abrir como estaba el 1, pero ahora en vez de tener la variante en XL, vamos a hacer variable, por ejemplo, el valor en R. ¿Sí? En lugar de ser 6 ohms, ahora R va a ser variable. Voy a tener variable R. ¿En qué cambia la cosa? ¿Cómo serán los pasos a seguir? Vamos a hacer para ver que yo ahora vamos a poner en celeste, no, ahí no. Vamos a poner en celeste la tensión, la voy a hacer acá al costado. Lo voy a hacer acá al costado. Voy a poner en celeste la tensión, ¿sí? Me voy a fijar por ahora nada más que en la rama 2, en la I sub 2, después vemos, ¿sí? Pero por ahora me voy a fijar en la rama 2. ¿Cómo variará la tensión? R puede variar entre 0 e infinito, entonces R puede variar así. ¿Cuánto vale I sub 2 para infinito y cuánto vale para 0? Para infinito, ¿cuánto vale? Para el caso del infinito, ¿cuánto vale? Si R es infinito, I 2 vale Sí. 0, ¿con qué ángulo? Si inductiva menos 90. Menos 90. Exactamente. Aunque parezca medio ridículo decir que una corriente de valor 0 tiene ángulo, ¿no? Pero no importa, como infinito no es un número, ¿sí? Entonces vamos a darnos ese lujo. Y cuando R sea 0, ¿cuánto va a valer I sub 2? Cuando R sea 0, ¿cuánto va a valer I sub 2? Vamos, esto es I sub 2, ¿no? ¿Cuánto vale I sub 2 para R0? Vale B sobre JXL, ¿sí? Y JXL le tengo que dar un número, eso me había olvidado. Vamos a ponerle que JXL vale J12. Vamos a hacernos fácil las cuentas. ¿Cuánto vale entonces I sub 2? Ahí en ese caso. 1 amper con ángulo más 90, adelanta. Claro, 1 amper con ángulo. Con ángulo menos 90, perdón. Ahí está, Retrasa. bien. No, sí, a mí también me pasa, quédate tranquilo. No hay problema, no hay problema. Estoy pensando, a ver, en el ángulo. Este ángulo lo erramos, este ángulo no es. ¿Por qué no es menos 90, digo yo, este ángulo? ¿Por qué el primero no es menos 90, este de acá? ¿Por qué no es menos 90? Porque queda como resistivo, ¿no? Claro, es 0, sí, exacto. Exacto, porque es tan grande, R es infinito, digamos, te da B sobre R más JXL, y este es infinito. Entonces te queda infinito más J12. Infinito más J12 es infinito. ¿Sí? Entonces esto es 0. Este es 0. ¿Sí? Lo borro. Ahí. ¿Estamos? Este ángulo es 0. Corrijan por la duda. Este ángulo es 0. Bien. Entonces, yo tengo que mi corriente va a ir
desde 1 amper con ángulo menos 90 hasta 0 con ángulo 0. O sea que voy a estar acá abajo. Vamos a ver. Voy a estar desde 1 con ángulo menos 90, esto que estoy dibujando acá, 1 con ángulo menos 90, hasta 0. Ahora, la pregunta domillao. Sé que, esto lo voy a escribir de nuevo acá en un costadito, voy a poner el J12 del lado de adentro, así me hago lugar. ¿Sí? Sé que voy a tener que volver hasta arriba. ¿Sí? Va a ser un semicírculo hasta arriba. El semicírculo hasta arriba va a ir por el lado derecho, opción A, o va a ir por el lado izquierdo el semicírculo. Opción B. ¿Cuál de los dos semicírculos es válido? ¿Cuál de los dos semicírculos es válido? ¿Cuál representa la corriente que se va a producir en la rama 2? ¿De la izquierda? No sé, ¿vos qué opinás? ¿Cómo haces para saber? Pues no era solamente la respuesta, te iba a joder con algo más, ¿no? Por supuesto. Siempre es así. Estamos para joderlo, ¿no? No, pero decime por qué el de la izquierda o por qué el de la derecha. Eso es lo más importante. ¿Qué razón me lleva a elegir uno u otro? ¿Cómo te darías cuenta? ¿Podemos tomar valores? Sí, porque R va de 0 a infinito. Tomá valor que se te cante. Está ahí, probemos a ver de qué lado queda. Entonces, sabiendo de qué lado queda uno de los fasores, ¿sí? Ya sé de qué lado quedan todos. No va a ser un zigzagueo de un lado al otro. ¿Se entiende? El semicírculo tiene que quedar o de la derecha o de la izquierda. Tomá un valor de R igual 12. Vamos a hacernos la vida fácil. Tomamos, a R le pongo el valor 12. Entonces me queda, la impedancia total me queda 12 más J12. Y entonces eso hace que I sub 2 sea 12 sobre 12 más J12. ¿De qué lado me queda? 12 más J12. ¿La corriente de qué lado queda? Del lado derecho, ¿no? En el Del lado cuarto derecho, cuadrante, claro. similar a... Porque te quedará raíz de 2, 2 raíz de 2, o sea que esto te queda raíz de 2 así, ¿sí? Y esto te queda con ángulo menos 45 grados. Así que tiene que estar acá, por acá, a menos 45 grados. ¿Me seguís? Tiene que estar del lado derecho, tal cual. No es casualidad, es obligatorio que quede ese lado. Si quedara del otro lado, ¿qué problema tendríamos? Que si queda del otro lado, a vos te podría llevar a una corriente que quede acá atrás. Y una corriente que quede acá atrás quedaría con más de 90 grados de desfasaje. Y no hay ningún elemento que produzca más de 90 grados de desfasaje con la tensión. Solamente podés estar a 90 positivo o a menos 90 en corriente. Nunca podés estar a más de 90. Si pudieras estar a más de 90, ideal para fabricar un motor, porque la ponés donde quieras la corriente. ¿Se entiende? Pero no podés hacer eso. Vos podés más 90 para un lado, menos 90 para el otro. ¿Sí? No podés al revés. No podés estar del lado izquierdo del semiplano. El semiplano izquierdo está prohibido si vos ponés la tensión del lado derecho. ¿Sí? Nos queda prohibido completamente. Eso es conceptual, chicos, ténganlo en cuenta. ¿Puede una corriente tener un ángulo de menos 135? La corriente sí, dependiendo de el ángulo que hayamos elegido de referencia, por supuesto. Puede tener un ángulo de menos 135, pero la corriente y la tensión en una misma rama no pueden diferir entre sí de más 90 o menos 90. No puede la corriente y la tensión tener un ángulo de 91.
Ya de 91, corriente y tensión en una rama, no puede ser. ¿Se entiende eso? ¿Ese concepto se entiende? Guarda porque es conceptual esa cuestión. Es conceptual. Entonces, me queda este semicírculo, me queda del lado derecho. Pero es un semicírculo en posición vertical el eje, ¿sí? Así que guarda, cuando la resistencia es la variable, yo tengo un semicírculo en ángulo vertical, que si la compañera de esa rama es una inductancia, queda para abajo. Y si es un capacitor, queda para arriba. ¿Estamos? Eso es lo importante. O sea, acá podría pasar que en vez de la inductancia hubiera un capacitor, entonces yo tengo que dibujar el semicírculo este para arriba. ¿Sí? Esto sería si hubiera un capacitor, con presencia de un capacitor. ¿Sí? Como esto es una inductancia, me queda para abajo la posición de la rama variable, pero queda de esa forma. Y eso hace que cuando yo esté calculando el diagrama fasorial total, lo voy a poner acá, vamos a hacerlo así, diagrama fasorial total, ahí, vamos a ponerlo, perdón, vamos esto así, esto es la tensión B, me queda para abajo una corriente, vamos a hacerlo bien, perdón, me queda la corriente I sub 1 de valor fijo y para arriba, ¿sí? La corriente I sub 1 me queda de valor fijo y para arriba. ¿Cuánto vale I sub 1? I sub 1 vale 12 sobre 6 menos J6. Y esto me dará raíz de 2, otra vez, con ángulo más 45 grados. Entonces, yo voy a dibujar un poquito más abajo esto para hacerme lugar. Ahí. Y voy a dibujar mi corriente fija acá a 45 grados del tamaño de raíz de 2. Si esto es raíz de 2, esto es 1,414. ¿Cuánto miden los catetos en este caso? ¿Cuánto miden los catetos? Si esto es 45, ¿cuánto miden los catetos de esa corriente? ¿Cuánto miden? Hello. Uno así y uno así, ¿sí? Tengo uno y uno. Y acá yo tengo que esta corriente, la I sub 2, tiene de diámetro, ¿cuánto? De diámetro, habíamos dicho. ¿Cuánto tenía de diámetro? El rojo, ¿cuánto era el máximo valor que podía tener? El máximo era 12 volt sobre el J12 para R0, y eso me daba 1 amper con ángulo menos 90. Entonces, yo tengo a continuación justo 1 amper con ángulo menos 90 y mi curva de variación va a tener radio 0,5 y va a andar por acá. ¿Sí? Entonces, ¿hay valor de resonancia? Sí, justo acá abajo. Exactamente acá abajo es el valor de la corriente de resonancia. De resonancia total, ¿sí? El valor de la corriente de resonancia total es I de resonancia, digamos, I sub T, que es esta de acá. En resonancia, ¿cuánto vale I sub T en resonancia? ¿Qué valor tiene? 1. 1.
Y ángulo, Por ejemplo. 0. ¿podría haber sido otro el ángulo? No. No, nunca. He hecho esta pregunta en examen y a veces los alumnos te dicen 1 con ángulo menos 33, 1 con ángulo menos 2, 1 con ángulo más 2. No, ni a gancho. ¿Cómo 1 con ángulo? No puede tener ángulo. Si es de resonancia, no puede tener ángulo, de cajón. De cajón. ¿Sí? Una vez un alumno me vino a preguntar, profe, usted me dice, en el problema me dice que la corriente de resonancia es de 5, ¿con qué ángulo? La respuesta es, mirá, si no lo sabés, andar a repasar, no tengo otra solución. ¿Cómo me venís a preguntar la corriente de resonancia con qué ángulo? El ángulo es 0, seguro. El ángulo de resonancia es 0. Si la tensión tiene el ángulo 0, sí, eso por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero digamos, generalmente, usualmente y por cuestiones de costumbre, tomamos como referencia la tensión, le ponemos el ángulo 0 y bueno, por esa razón la corriente en resonancia va a tener el valor 0. ¿Se puede deducir cuál es el valor de R en este caso? Sí, porque como tiene que quedar puro, R vale 0. ¿Se podía en otros casos? Sí, también, pero es un poco más complicado. Eso lo vamos a ver ahora cuando sigamos en la segunda reunión. Nos vamos a tomar, bueno, faltan 13 minutos para las 5 de la tarde, así que nos vamos a tomar esos minutos para tomarnos un descansito y cuando volvamos vamos a seguir viendo algunas complejidades adicionales que tiene esta cuestión de los lugares geométricos de la corriente y cómo se usan. Y cómo se usan sobre todo para determinar resonancia. Conclusión, resumen importante. En este caso, ¿cuántas frecuencias de resonancia como máximo puedo llegar a tener? ¿Cuántos valores de resonancia puedo llegar a tener en este caso? Como máximo. ¿Cuántos? 2. Fíjate bien. En este caso, 1. Y fíjate, si el parámetro variable es la resistencia, siempre va a ser 1. ¿Entendés por qué? Porque como siempre va a estar vertical, a lo sumo va a tener 1. ¿Sí? Podés no tener también, obviamente, pero a lo sumo 1. Si la resistencia es el parámetro variable, no podés tener 2. Si la inductancia es el parámetro variable, sí podés llegar a 2. ¿Sí? Sí podés llegar a 2. Podés tener 2, 1 o 0, pero no podés tener 2 con una resistencia variable. No se puede tener 2 puntos de resistencia con una resistencia variable, sí con la inductancia, sí con la capacidad variable. ¿Está? Bueno, nos tomamos un descanso hasta las 5 y ahí seguimos viendo esto del lugar geométrico de la corriente y cómo determina los puntos de resonancia. Dale. Entramos con el otro link, ¿sí? A la próxima reunión. Dale.